Gracias, señor presidente. Buenos días al señor consejero y al equipo que le acompaña. Bueno, hoy estamos aquí para analizar el presupuesto de su consejería para el año 23. Habrá muchas ocasiones en las que tendremos que ponernos a analizar el nivel de ejecución, pero sin presupuesto no hay ejecución posible. Por tanto, este es el primer, diríamos, peldaño de la escalera, tiene que haber presupuesto. Y por eso lo tendremos que evaluar hoy. Ya mañana, creo yo, que lo evaluaremos por el nivel de ejecución, porque efectivamente, si no se ejecuta, pues poca utilidad tiene. El problema es cuando no hay presupuesto que ejecutar. Entonces sí que el nivel de ejecución de quien no pone recursos debe ser altísimo porque no hay presupuesto que ejecutar. Digo esto porque el compromiso de un gobierno poniendo recursos para afrontar los retos que tiene esta tierra en materia de carreteras, en materia de vivienda y en materia de puertos es incuestionable. Y por eso hoy seguramente algunos hablarán de la baja ejecución, porque lo que es incuestionable, lo que es incontestable, es que este Gobierno tiene un compromiso de mejora de la inversión en esta política pública, como lo ha tenido en el resto de las políticas que veíamos esta mañana también en otra comisión. Lo decía usted antes, las políticas públicas son un revulsivo para momentos como el que vivimos, marcados por la inflación, por un crecimiento limitado económicamente hablando, y por tanto la obra pública en este momento tiene sin duda una gran incidencia como política anticíclica y expansiva para afrontar importantes retos sociales, el crecimiento económico, la movilidad sostenible y una vivienda asequible para todos y todas. Pero miren, hay consejerías donde a poco que la gestión sea eficiente es muy fácil ejecutar. Los que estamos al frente de la gestión sabemos lo difícil que es gestionar la obra pública. Y si a ello le añades obra pública vinculada a la vivienda o a carretera, todavía se complejiza más. ¿Por qué? Primero porque te chocas con las leyes de suelo, las leyes de planeamiento, que ya de por sí en Canarias, bueno, pues tienen sus dificultades. Luego te chocas con la propiedad del suelo, que a veces tendrás que expropiar o llegar a acuerdos con los ayuntamientos o los cabildos. Luego con una ley de contrato que yo sigo diciendo, aunque parezca a veces que predico en el desierto, que debió cambiarse de manera radical, es una competencia estatal, sobre todo cuando vinieron los fondos europeos. Esta ley de contratación no nos sirve para los retos que tiene esta sociedad. Pero bueno, eso es lo que a usted le ha tocado. Entonces reconozco que tiene usted un área muy difícil de gestionar. Es un área compleja. Es más, para que hoy tengamos 200, 300 viviendas, alguien debió planificarlas y diseñarlas y poner dinero hace años. Para que hoy tengamos unas mejores carreteras, alguien debió diseñarlo, planificarlo y poner recursos hace algunos años. Y la dificultad, yo creo que, cuando hablemos luego de vivienda, a mí me parece que el ejemplo es muy ilustrativo. Si el gobierno anterior en 15 años, y ahora corrijo, solo pudo hacer 48 viviendas en El Hierro, pues hombre, parece razonable pensar que usted en 3,5 no puede hacer 300 o 400. Que oye, ojalá que fuéramos capaces. Dicho esto, sí que creo que podemos hacer más cosas para ejecutar de manera más eficiente los recursos y luego me referiré a ello en el área de vivienda. Yo creo que es un presupuesto donde se orienta bien el gasto, apostando por la movilidad sostenible, el gran reto que tiene Canarias, una movilidad sostenible, apostando por el transporte multimodal. Tenemos que ser capaces de conciliar varios modelos de transporte. Evidentemente, el transporte privado por carretera va a ser difícil que lo eliminemos, pero si incentivamos el transporte público con un transporte público de calidad, digitalizado, con una frecuencia, una buena frecuencia y además muy subvencionado, como hacen otras ciudades europeas, estoy convencida que bajaremos esas ratios que tenemos de coches por habitante. También es un presupuesto que, bueno, me he molestado en mirarlo en profundidad, que apuesta por la cohesión territorial. Hay inversiones en todas las islas de manera equilibrada según las necesidades de cada isla, con evidentemente un esfuerzo mayor por la isla de La Palma porque así lo precisa. Y además seguimos apostando porque también es calidad de vida, pero también es un revulsivo económico por la rehabilitación integral de nuestros barrios, por esa renovación y regeneración de los barrios canarios donde hay vivienda pública como un gran revulsivo económico y sin duda como una mejora de nuestros entornos. En definitiva, yo creo que es un presupuesto que apuesta por 3 grandes objetivos. Impulsar la recuperación económica a través de las infraestructuras como carreteras y puertos,
seguir trabajando en la reorientación de la política de vivienda para hacerla de verdad una vivienda accesible y asequible y planificar las políticas de movilidad para que sean más inclusivas, más sostenibles y más seguras en la línea de fomentar el transporte público y apostar por la descarbonización. Sin duda es un presupuesto, usted lo decía, donde se apuesta mucho por financiar los convenios de carretera, en algunos casos incluso con aportaciones propias. Es fundamental. He estado mirando algunos de los objetivos que por la isla por la que vengo, de Gran Canaria, pues son muy demandados socialmente, como es las actuaciones en la Gran Canaria 1 o en los accesos a Telde, donde también se organizan bastantes atascos, y me parece que este es un asunto al que hay que darle absoluta prioridad. Y voy aterrizando en el área de vivienda. ¿Tiene usted un plan canario de vivienda? Empezó el mandato y no teníamos un plan canario. Ese plan canario es la herramienta legal y técnica que va a facilitar que hacer cumplir ese derecho realmente sea una realidad. No podemos hoy aquí decir que en materia de vivienda estamos contentos. ¿Por qué? Porque el ciudadano que nos escucha y que está esperando por una vivienda pública, ya sea de alquiler social o directamente por una vivienda totalmente de protección oficial, sabe que es una realidad que no termina de alcanzar. Por tanto, es un reto que yo creo, consejero, que tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir. El plan habilita al Gobierno de Canarias por llegar a acuerdo con los ayuntamientos, utilizar esas grandes ciudades que tenemos empresas públicas donde podríamos construir de manera más rápida y conseguir que las personas tengan directamente una vivienda. Yo creo que es un objetivo a impulsar para hacer realidad la construcción de nueva vivienda o la rehabilitación de viviendas inacabadas y que la gente pueda tener lo que todos ansiamos, que es una llave, una vivienda más digna. El presupuesto también plantea, me parece muy interesante, un plan de choque de movilidad segura y sostenible. Se me olvidó antes decirlo, me parece que eso nos alinea con la Agenda 2030 y, por tanto, debe ser prioridad. Y acabo con los puertos canarios que, bueno, pues también tienen una apuesta por prácticamente todos los puertos, 14 inversiones en puertos canarios con una inversión de 17,8 millones que también, como decíamos antes, pues va a mejorar el transporte de las personas, los vehículos y mercancías, prestando también especial atención a las personas con discapacidad. Muchas gracias.